A continuación vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Amén. No tuvimos luz en la sede anterior, así que se hace bueno volver a repasar para poder anclar el mensaje del día de hoy. Nosotros estuvimos hablando, ¿no es cierto?, y estudiando en Efesios 4, versículo del 12 al versículo 16, que Dios efectivamente da dones que se definen como capacidades extraordinarias o sobrenaturales para equipar a su iglesia a través de la palabra de Dios. El propósito principal es madurar en la fe y crecer, ¿no es cierto? De los 5 ministerios que Pablo nos presentaba en los versículos anteriores, tanto los evangelistas, pastores y maestros, ¿no es cierto?, son dones especiales que Dios da a personas para poder edificar y equipar a la iglesia local, ¿no es cierto? Ahora tenemos que tomar en consideración que cuando somos edificados a través de la palabra y del mensaje en la iglesia local, nosotros tenemos una responsabilidad como creyentes, tenemos una responsabilidad como cristianos, ¿no es cierto?, de transmitir en nuestros hogares todas las cosas que vamos aprendiendo a cada uno de nuestros cercanos, ¿no es cierto? Así que si bien Dios da dones extraordinarios a hombres para equipar a la iglesia local de manera específica, pero de manera general usted igual se tiene que transformar en una evangelista en su casa. Usted tiene que pastorear el corazón de sus hijos en sus hogares, pastorear el corazón de sus esposas, de su esposo, ¿no es cierto? Enseñarles la palabra, y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Un día Dios nos pedirá cuenta de todas las cosas que nosotros aprendimos en la iglesia local. Y usted se da cuenta que va pasando los meses, van pasando los años, y empezamos a acumular conocimiento, pero ese conocimiento tiene que ser entregado en nuestro entorno más cercano. Y esa es nuestra responsabilidad. Ahora, pasando al mismo tema de los dones, quizás no todos han sido dotados de estos dones o de estas capacidades extraordinarias, pero sin embargo, cada uno tenemos un don para el servicio de la iglesia local, ¿no es cierto? Eso hace entender de que el cristiano no solamente es espectador, sino que también es hacedor dentro de la iglesia local. No solamente venimos a escuchar, sino que también venimos a poner en práctica todas las cosas, ¿no es cierto?, todas las verdades doctrinales que Dios ha establecido en su palabra. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes cuánto tiempo llevan en la iglesia, cuántas predicaciones han escuchado a lo largo de su vida, cuántos estudios bíblicos ustedes han participado en toda su vida, ustedes me podrían responder muchas, pero ahí hay una responsabilidad de cada uno de nosotros, de poder transmitir estas verdades y no solamente acapararlas para nosotros mismos, porque el fin de la vida cristiana no es acumular conocimiento, sino que es ser transformados a la imagen de Jesucristo en santidad. Recuerde que somos llamados individualmente para inmediatamente ser colocados en el cuerpo en la comunión de los santos. Y ese es el mensaje del capítulo 4 de Efesios, en donde Pablo comienza a desarrollar la idea de cuerpo en la iglesia local, siendo la cabeza Jesucristo y el resto del cuerpo los creyentes que se congregan en cada iglesia local alrededor de todo el mundo. ¿Se acuerdan? Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Ellos ya tuvieron su ministerio, son ministerios cesados en los cuales podemos encontrar en la palabra de Dios el cierre del canon bíblico, el cual era su función. Sin embargo, en el día de hoy también encontramos evangelistas, pastores y maestros para equipar a la iglesia local, ¿no es cierto? Pero toda esa enseñanza tenemos que usarla en nuestro entorno más próximo, más cercano. Versículo 2, estudiábamos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El mismo versículo apunta una verdad trascendental. Somos perfeccionados individualmente a través de los dones especiales que Dios dio a su iglesia
para la obra del ministerio, ¿pero para qué? El versículo lo dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Perfeccionados individualmente, ¿pero para qué? Para la comunidad. Para perfeccionar, para equipar, para santificar a la iglesia local. Por eso la madurez espiritual, estudiamos el domingo pasado, se logra a través de un compromiso serio, a través del estudio de la palabra de Dios, la oración, pero también decíamos de la prueba y el sufrimiento. Pregunta, ¿a cuánto les gusta sufrir? ¿A cuánto les gusta tener pruebas? A nadie, ¿no es cierto? Sin embargo, son también medios de santificación para depurar nuestra fe. El domingo pasado hablábamos de que en un momento de la vida, a través de las pruebas, ya nos va a estar la emoción del momento. Porque a veces nos inflamos con la emoción, ¿se ha dado cuenta? Llegamos a un lugar, aprendemos algo, nos inflamos con la emoción, pero cuando viene la prueba, la emoción ya no está. ¿Y qué queda ahí? ¿O qué debería quedar? La fe. Y ahí realmente se ve cuánta fe poseemos, cuánta fe tenemos. Cuando ya no está la emoción, ya no está el sentimentalismo, ¿no es cierto? Ya no están las palabras bonitas. Ahí realmente se conoce el nivel de fe y el nivel, ¿no es cierto?, en que la palabra de Dios va purificando nuestra vida. También hablamos de una verdad trascendental, que el crecimiento espiritual no siempre involucra aprender algo nuevo. Hay muchas personas que me han dicho, pastor, yo quiero aprender todas las doctrinas, quiero aprender cosas nuevas, que aquí, que allá, ¿no es cierto? Sin embargo, también hay una verdad trascendental, que no siempre involucra aprender algo nuevo, sino que muchas veces en recordar algo que ya hemos aprendido quizás hace tantos años atrás. ¿Se da cuenta? Entonces la madurez espiritual también tiene que ver con eso, con recordar, con poner en práctica lo que nosotros ya hemos aprendido en nuestra vida espiritual. Y esto es trascendental, mis hermanos, debido a que el mismo apóstol Pedro nos enseñaba. Al final de su segunda carta, ¿no es cierto?, él refiere, yo oro por ustedes para que el Espíritu les recuerde aquellas cosas que ya han aprendido. Entonces los apóstoles no solamente venían a entregar la revelación de Dios, de Jesucristo, sino que también ellos venían a establecer y a decirnos que no solamente tenemos que ser oidores, sino que también hacedores de las cosas que vamos aprendiendo en la vida cristiana. La palabra de Dios en Mateo dice, da de gracia lo que de gracia recibisteis. Ya sea con un día de cristiano, usted ya tiene algo que entregar al del lado. ¿Sabía eso? Con una hora de cristiano, usted ya tiene algo que entregarle a la persona del lado. Hay personas que me han dicho, yo quiero esperar a estudiar en un seminario, en un instituto, y ahí recién enseñar o predicar o evangelizar. Y eso no es lo que nos muestra la palabra de Dios. La iglesia primitiva se conformaba, se ordenaba, ¿no es cierto? Se predicaba el arrepentimiento, se predicaba la palabra y ellos inmediatamente iban a entregar lo que habían recibido, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que cada uno de nosotros podemos evangelizar y hacer esa obra, ¿no es cierto?, en nuestro entorno más cercano, en nuestro hogar, en nuestra casa, pastorear el corazón de nuestros hijos, cuando los hijos llegan a una edad complicada que es la adolescencia, ¿no es cierto? Es complejo, sin embargo, ahí hay una responsabilidad del papá, de la mamá, de que todos los días, de a poco, ¿no es cierto?, ir santificando al hijo, a la hija con la palabra de Dios. Y así sucesivamente, entre los maridos, las esposas, tenemos una gran responsabilidad. Y en ese mismo sentido hablábamos también que la meditación en la palabra de Dios es algo trascendental para crecer espiritualmente. No solamente podemos escuchar la palabra, no solamente debemos leer la palabra, sino que el área en donde más deja frutos para nuestra vida espiritual es la meditación y la reflexión. Porque yo no me puedo arrepentir de pecados que yo no he visto en mi vida. Por eso se hace necesaria la meditación. Ya estudiamos de que el salmista decía, meditaré en tu palabra día y noche. En tus estatutos meditaré, reflexionaré. ¿Por qué?
porque era un hombre avisado del peligro que se podía encontrar en el futuro. Hay muchos peligros y hay muchas pruebas que nos esperan, pero para lograr esa madurez espiritual necesitamos meditar en su palabra, reflexionar en su palabra. O si no, vamos a ser oidores olvidadizos. ¿Qué es un oidor olvidadizo? Que escucha y no hace. Un oidor olvidadizo es una persona que quizás puede ir todos los días a la iglesia, todos los domingos, estar en un montón de estudios bíblicos, escuchar, pero no hacer. La palabra misma nos dice, por sus frutos los conoceréis. Tiene que haber un fruto de esa enseñanza que nosotros transmitimos domingo a domingo, jueves a jueves, miércoles a miércoles. O si no, vamos a olvidar, ¿no es cierto? No vamos a aplicar lo que hemos aprendido. No nos podemos llenar de conocimiento y no aplicar lo que ya sabemos. O si no, la vida cristiana se vuelve infructífera, no da fruto. Como decían algunos por ahí, parecemos agente 007, nadie sabe de dónde somos, de quiénes somos y lo que creemos. ¿No es cierto? Entonces la meditación de la palabra de Dios me va a mostrar a mí aquellas cosas de las cuales yo me tengo que ir arrepintiendo en mi vida espiritual, porque todos tenemos que crecer, ¿no es cierto? Ya sean los pastores, maestros, diáconos o hermanos, todos tenemos que ir creciendo y se logra sobre todo a través de la reflexión y de la meditación. El pastor John MacArthur dice una palabra muy cierta, una frase muy cierta respecto a esto. Él dice lo siguiente: cuando un creyente no está fresco en la palabra todos los días, de modo que Dios no esté en su mente y corazón, Satanás ocupa ese vacío y siembra la preocupación. La preocupación entonces aleja aún más al Señor de nuestra mente. ¡Wow! Poderoso. Pero pónganse a pensar en esta frase. Cuando un creyente no está fresco en la palabra todos los días. ¿Cuándo abrimos la Biblia? ¿Los días domingo nomás? ¿Los días jueves? ¿Los días miércoles? ¿O todos los días? Tenemos un llamado, mis hermanos, a abrir y estar fresco en la palabra todos los días. No solamente 1 o 2 días, todos los días. Tenemos que estar frescos en nuestro conocimiento, en nuestra meditación, en nuestra reflexión, o si no hay una consecuencia. Se siembra la preocupación en nuestro corazón, en los problemas, en las cosas que nos esperan, en los desafíos de la vida. Nos preocupamos de más, ¿no es cierto? Y eso nos hace alejar aún más del Señor. Aún más del Señor. Se van alejando poco a poco las personas que no tienen la palabra fresca en su corazón. Y eso lamentablemente, mis hermanos, transforma un cristianismo tibio. Ya sabemos en Apocalipsis qué pasa con los tibios. ¿Qué pasa con los tibios? Los vomita de su boca. O los fríos, peor aún. ¿No es cierto? Por eso tenemos que estar calientes, por así decirlo, frescos en la palabra de Dios todos los días para que esté en nuestra mente. Exactamente, ¿no es cierto? Por eso tenemos una responsabilidad. Y también finalmente hablamos el domingo pasado de la unidad de la fe. Pablo nos enseña que Dios ha dado dones extraordinarios para que la iglesia crezca en la unidad de la fe, ¿no es cierto? Para que todos los creyentes estén de acuerdo en aspectos básicos de la edificación de la iglesia cristiana, que es la doctrina, la enseñanza. Si no hay unidad en la fe ni en la doctrina, ¿no es cierto?, el resultado es más que obvio. Ignorancia doctrinal e inmadurez espiritual. ¿Por qué viene la inmadurez espiritual? ¿Por qué viene la ignorancia espiritual? Doctrinal, ¿no es cierto? Y es porque no hay una unidad en la fe, no hay un mismo parecer.
Cuando Pablo, ¿no es cierto?, le predica a la iglesia de los Corintios, se encuentra lamentablemente con una situación trágica, ¿no es cierto? Habían divisiones en la iglesia de Corintios. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, él les da el remedio respecto a las divisiones de la iglesia y les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Se da cuenta? Para evitar, ¿no es cierto?, todas esas cosas, las divisiones, la inmadurez espiritual, inmadurez doctrinal, necesitamos todos tener un mismo parecer. ¿Y eso cómo se consigue? A través de la unidad de la doctrina. Después viene todo el orden, todas las estructuras, los cargos y un montón de cosas que hacen las organizaciones, ¿no es cierto?, que están compuestas por seres humanos. Pero lo básico, lo fundamental es eso, estar unidos en la fe a través de una misma doctrina. Por eso en muchos lugares el cuerpo de Cristo no ha sido edificado en la sana enseñanza, ni en la obediencia fiel. En consecuencia, hay muy poca unidad en la fe y poca madurez espiritual, porque el ser humano puede estar unido por otras cosas. Por gusto, porque me cae bien porque me cae bien esta, ¿no es cierto? Esa es unidad humana. Pero la unidad de la iglesia es una unidad espiritual que se logra a través de la doctrina bíblica. Porque usted tiene amigos quizás, tiene personas cercanas, pero es solamente una unidad humana. No es una unidad espiritual. Pero Pablo aquí está reflejando la verdadera unidad espiritual que se logra a través del estudio de lo fundamental, que es la doctrina cristiana. Amén. Entonces, después de haber dicho todo eso, vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo del 17 al versículo 24. Efesios 4, versículo del 17 al versículo 24. Efesios 4, del 17 al 24, lo vamos a leer en la Reina Valera de 1960. Vamos a estudiar dos aspectos trascendentales respecto a estos versículos del 17 al 24. Vamos a estudiar dos cosas que nos enseña Pablo: cuál era el andar del viejo hombre y cuál es el andar del nuevo hombre espiritual. El andar del viejo hombre y el andar del nuevo hombre. Así que lo vamos a leer todos juntos como todos los domingos. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a comenzar como en la introducción, mis hermanos, que cuando una persona cree en Jesucristo y le confiesa como Señor, para así nacer de nuevo, tiene una transformación en su naturaleza espiritual. ¿No es cierto? El Nuevo Testamento constantemente habla que los creyentes, que los cristianos tienen una nueva mente, una nueva voluntad, un nuevo corazón, una nueva sabiduría, un entendimiento nuevo y deseos nuevos. Romanos 6:4, Pablo dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Despojados de qué? Del viejo hombre, de los deseos pecaminosos.
¿no es cierto?, del fruto de la carne. Por eso en el momento del nuevo nacimiento nos convertimos, como dice Pablo, en una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Es importante recalcar que no es solo que se recibe algo nuevo, sino que nos convertimos en alguien totalmente nuevos, de manera espiritual, ¿no es cierto? Y en Gálatas 2:20, el mismo Pablo, siguiendo la misma argumentación, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estamos crucificados en qué? En nuestros deseos pecaminosos, en nuestros deseos carnales, ¿no es cierto? Y en esta transformación sucede un cambio total en el cristiano. Afecta su corazón en el momento que la gracia transformadora de Dios nos permite amar la ley de Dios, cumplir sus justas demandas, aborrecer el pecado y anhelar su liberación definitiva de la carne no redimida, que es la residencia de la nueva criatura eterna hasta el momento de la glorificación. ¿Se da cuenta? La gracia transformadora de Cristo en nuestro corazón permite ahora amar lo que Dios ama, pero también y al mismo tiempo aborrecer lo que Dios aborrece. Es decir, ahora aborrecemos el pecado, todo tipo de pecado, ¿no es cierto? Cuando caemos en pecado, ahora nos sentimos mal, nos sentimos tristes, ¿no es cierto? Pero intentamos cada día más, a través de la sinceridad, buscar la santidad en Dios. Caso contrario, si no odiáramos el pecado o si no lo aborreceríamos, lo más probable es que no hayamos sido transformados por la gracia de Dios, porque hay un evidente cambio en el ser humano. Hay muchas personas que dicen: yo soy así y, ¿no es cierto?, y me tienen que querer así, porque yo soy así y nunca voy a cambiar. Y es lamentable porque incluso gente que se dice creyente habla de esa manera, ¿no es cierto? Pero entonces se dice que nadie te va a cambiar si tú naciste así. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te confiesas cristiano? Si el cristianismo es un camino en donde llevamos nuestra cruz, donde llevamos nuestros deseos pecaminosos, en donde hemos reconocido y hemos sido pobres de espíritu, que reconocemos nuestra miseria espiritual. ¿Se da cuenta que los valores del mundo son muy distintos a los valores del creyente? Y hay una responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros. Pero la misma gracia de Dios nos va orientando a través de su Espíritu a buscar la santidad en nuestra vida. Ahora la pregunta clave, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces seguimos pecando después de convertirnos en cristianos? Y Pablo lo resume muy bien en Romanos capítulo 7, del 17 al 18. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Esto habla de una lucha interna en cada uno de nosotros, que de partida es una lucha que ya la ganamos en el futuro, porque Cristo nos va a glorificar. El pecado fue vencido, ¿no es cierto? Y en la etapa de la glorificación será totalmente enterrado. Pero en nuestra naturaleza pecaminosa aún habitan vestigios de esos pecados. Hemos sido transformados, ¿no es cierto?, espiritualmente, a través de la gracia de Dios, a través de su Espíritu Santo, pero a la vez hay una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Como dice Pablo, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. ¿Se da cuenta? Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Y en ese mismo sentido,
es importante, ¿no es cierto?, recalcar esto, que estamos en un proceso de santificación gradual, pero a la vez tenemos que meditar en aquellas cosas que tenemos que ir cambiando en nuestra vida espiritual. ¿Qué cosas podrían ser? El mal carácter, ¿no es cierto?, las malas palabras, los arrebatos, ¿no es cierto?, de ira, los arrebatos de las personas que tienen cuando no les gusta algo. Se tiene que ir madurando la templanza, que la Nueva Traducción Viviente traduce como dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Las malas palabras, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Por eso el pecado sigue residiendo en la carne de tal modo que estamos restringidos para dar una expresión plena y perfecta de la nueva naturaleza que poseemos en nuestro interior. Por eso tiene que haber un proceso de glorificación. No podemos manifestar todo lo que Dios ha hecho en nosotros con este cuerpo, porque este cuerpo tiene una naturaleza caída. Y como tiene una naturaleza caída, tiene que llegar el momento de la segunda venida de Cristo para que nos renueve. Ahora vamos a tener otro cuerpo, ¿no es cierto?, en el cual vamos a poder manifestar totalmente la transformación que Dios ha hecho en nuestro interior. Por eso solamente esta manifestación plena será dada en la glorificación. Por eso el cristiano es una persona nueva y una criatura totalmente nueva. Y en ese sentido entendemos que son los trapos inmundos de la condición humana residual en que tiene que morar por un tiempo la nueva criatura, lo que sigue impidiendo y contaminando su vida, ¿no es cierto? El creyente en la totalidad de su persona es transformado, pero aún no es perfecto del todo. Tiene un pecado que en la teología se llama pecado remanente. Y el pecado remanente es propio de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Todo esto apunta al hecho de que una persona cambiada demanda un comportamiento cambiado. A pesar de que hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, hay una lucha. Pero esa lucha la vamos a ir ganando día a día a través de tener un compromiso serio con los medios de gracia, como leíamos anteriormente. Si la palabra de Dios no está fresca en nosotros todos los días, no vamos a ganar nada. Vamos a seguir igual. Usted ha conocido 10, 20, 30 años personas que han estado en la iglesia y siguen exactamente igual. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? Entonces ahí tenemos que comprender y examinar y reflexionar que tenemos que estar frescos en los medios de gracia. No es algo, ¿no es cierto?, como lo enseña la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica solamente los domingos, ¿no es cierto?, van a la iglesia y el resto de la semana viven como quieren. Pero el cristiano no. Es santo todos los días. No solamente en la iglesia, en 4 paredes o en cultos oficiales. Por eso el apóstol Pablo constantemente nos dice, examinaos a vosotros mismos. Si estamos viviendo solamente una religión o estamos viviendo realmente el evangelio de Jesucristo, que es 24 horas y es un compromiso total y serio con su persona. Por eso tenemos que reflexionar en qué estado espiritualmente nos encontramos. Quizás estancados, quizás retrocediendo o quizás avanzando. Todo va a depender de cuánto nos expongamos a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Muchas veces queremos que nuestra fe crezca, pero la misma palabra dice que la fe, ¿por qué viene? Y el oír no es solamente escuchar, sino que es meditar y reflexionar, el oír la palabra de Dios, de atesorar la Biblia, la palabra. Cuando yo leo la Biblia tengo que leerla como un espejo. ¿Qué me está mostrando en mi vida? ¿Qué cosas tengo que ir cambiando? No la tengo que leer para pensar, esto aplica para el hermano X, o para el familiar X, o para la persona de allá, o para la persona de acá. No, sino que para nosotros mismos. Recuerden que la Biblia es una espada de doble,
¿Qué significa que sea de doble filo? Claro, ¿no es cierto? Por eso cuando yo predico los días domingos, el primer confrontado con la palabra, ¿saben quién es? Yo. Yo soy el primer confrontado con la palabra. Yo empiezo los lunes a hacer el tema, martes, miércoles, reflexiono jueves, viernes, sábado le doy los últimos toques y el domingo se entrega. Y es un proceso. Exactamente. Y más que eso, hay que reflexionar la palabra no solamente en el caso de los maestros o pastores cuando predicamos, no. Tiene que ser todos los días de manera constante. ¿Usted come todos los días? ¿Usted toma líquidos todos los días? ¿Por qué lo hace todos los días? Porque lo necesitan. Y con la palabra de Dios, con la santidad del cristiano, tenemos que tener las mismas prioridades. La palabra de Dios que more de manera fresca en nosotros. Es como si el apóstol dijera, en vista de que Dios ha creado una entidad nueva, ¿no es cierto?, de dos pueblos hizo uno solo, de gentiles y judíos, y maravillosa llamada la iglesia, con su carácter único de humildad, su investidura única de poder con dones espirituales, su unidad única como el cuerpo de Cristo y su necesidad de ser edificada en amor. Aquí les presento la manera como cada creyente debería vivir al ser miembro de esa iglesia. Pasa del hacer al ser, ¿no es cierto? El pastor Miguel Núñez tiene un muy buen libro que dice, antes de hacer con H, tenemos que ser con S. Porque todos quieren hacer, porque el ser humano en su naturaleza pecaminosa quiere sentirse útil. Entonces lo primero que quieren hacer las personas son hacer cosas para Dios. Pero yo no puedo hacer cosas para Dios si no conozco a ese Dios. Si no tengo una relación con ese Dios a través de su palabra. ¿Se da cuenta? Antes de hacer, tenemos que ser. Por eso el ser humano, ¿no es cierto?, adopta conocimiento e incorpora conocimiento más rápido que el carácter. Y eso es lamentable para la iglesia hoy en día. Porque hay muchas personas con mucho conocimiento, pero con poco carácter cristiano. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que reflexionar acerca de esto y comprender, ¿no es cierto?, de que tenemos que ser miembros de esa iglesia, pero tenemos que buscar constantemente un carácter unificado a través de la palabra que sea trabajado a través de su Espíritu Santo. Punto número 1, el andar del viejo hombre, del versículo 17 al versículo 19. Pablo nos dice que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¡Wow! ¿No es cierto? Estos gentiles también, mire lo que dice el versículo 19. Perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez con toda clase de impureza. Son fuertes declaraciones del apóstol Pablo caracterizando, ¿no es cierto?, al viejo hombre. Pero dice, la palabra clave es la primera, esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, es un encargo urgente de que el creyente no puede seguir viviendo como los otros gentiles. Tiene que haber un cambio en su comportamiento. No puede seguir anhelando y queriendo las cosas de los otros gentiles, ¿no es cierto?, que tienen un corazón duro y han perdido toda sensibilidad. Y por ende, se entregan a todo tipo de placer, lascivia, ¿no es cierto?, para cometer toda clase de impureza. Entonces, puesto que somos llamados a salvación, unificados en el cuerpo de Cristo, equipados por su Espíritu Santo con sus dones, ¿no es cierto?, debemos ya de dejar de andar como los otros gentiles. Póngase a reflexionar y pensar, ¿cuáles son las prioridades de su vida? Reflexione. ¿Cuáles son las prioridades de su vida? Cuando usted se levanta en la mañana, ¿qué es en lo primero que usted piensa? Algunos en el trabajo,
algunos en la familia, algunos en los hijos, pero nos levantamos agradeciendo a Dios por el día, nos levantamos, ¿no es cierto?, quizás leyendo un fragmento de su palabra, meditando en él, reflexionando en su palabra, quizás camino al trabajo, ¿no es cierto?, nos vamos orando, reflexionando en lo que Él nos ha mostrado en su palabra, o nos levantamos como los otros gentiles que se levantan, se arreglan, trabajan, ¿no es cierto?, comen, duermen y así viven el día a día repetitivamente. Entonces, el cristiano tiene que haber un cambio en su corazón, ¿no es cierto? No podemos llevar a cabo la obra gloriosa de Cristo si continuamos viviendo de la misma manera en que el mundo vive, ¿no es cierto? Y en ese mismo sentido, en 2 Timoteo 2:21 dice lo siguiente: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 2 Timoteo 2:21. Se limpien de estas cosas y de esa manera somos útiles para nuestro Señor. Tiene que haber una santificación en nuestra vida, evidente, de que el pecado ya no reina en nuestra vida. Continuamos pecando, por supuesto que sí, por nuestra naturaleza pecaminosa, pero es distinto a decir que el pecado es rey de tu vida a que tú pecas, ¿no es cierto?, por esta naturaleza. Es muy distinto, porque el rey, cuando el pecado es rey en la vida de una persona, ¿no es cierto?, no se preocupa de lo que hace, ni de lo que dice, ni a dónde va. En cambio, el cristiano es avisado en sus pasos, para dónde va, por lo que quiere hacer, lo que quiere decir, lo piensa. Se examina constantemente para vivir en santidad. Ahora, si contextualizamos, ¿no es cierto?, estas palabras del apóstol Pablo en el contexto de Éfeso, no es muy distinto a nuestros días, porque en esos tiempos Éfeso, ¿no es cierto?, estaba rodeado de paganismo, inmoralidad sexual. Éfeso era una ciudad comercial y cultural que se jactaba de tener un gran templo pagano a la diosa Artemisa o Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no es cierto? Pero también, ¿no es cierto?, tenía graves problemas en temas de inmoralidad y de pecado en la ciudad completa. Algunos historiadores la califican como la ciudad más lascivia del Asia Menor, a ese punto. Y en ese contexto, la iglesia de Éfeso surge. En ese contexto, Pablo le predica a una iglesia que está rodeada de una sociedad totalmente alejada de Dios. ¿Cómo son nuestros días? ¿Muy distintos? No. Muy parecidos. Lo que se habla, lo que se festeja, ¿no es cierto? Lo que es un orgullo para el mundo, para el cristiano, no lo es. Entonces ahí pueden ver cuáles son las prioridades de cada persona. El mundo incrédulo está duro, un corazón duro. Ha perdido la sensibilidad delante de Dios. En sentido espiritual ya hemos dejado al mundo y ahora somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, debemos acatar la exhortación. Primera de Juan 2, del 15 al 17, dice lo siguiente: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Primera de Juan 2, del 15 al 17. ¿Se da cuenta? ¿Cuáles son las prioridades del gentil? ¿Cierto? El placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que ven. Todo lo que ven lo quieren. ¿Se dan cuenta? La gente como es hoy en día, todo lo que ven. Por eso hoy en día el retail con el marketing, para los Cyber Day y un montón de esas campañas,
lo que más ponen énfasis es lo que ven las personas, porque es el deseo de su carne. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. También habla Juan del orgullo de nuestros logros y posesiones. Nuestros logros humanos no son comparados por nada ante, ¿no es cierto?, la gloriosa obra que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Incluso el apóstol Pablo, todo lo que era, lo tiró por basura, por alcanzar el conocimiento de Cristo. Pero hoy en día muchas personas se jactan de lo que son o de lo que tienen. Pero ¿qué dice Juan? Este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Un día, ¿no es cierto?, el mundo terminará. Todas las posesiones y todas las cosas llegan a su fin. Todo se va desgastando en este mundo, ¿se ha dado cuenta? Todo se desgasta. Usted se compra un auto nuevo, una casa nueva, la emoción pasa y pasan los años y no es lo mismo, ¿no es cierto? Tiene que ir remodelando, hay gente que se afana, que tengo que hacer esto, tengo que ir para allá. Es decir, un corazón constantemente inquieto por las cosas que el mundo presenta. Entonces las personas, ¿no es cierto?, esos son sus dioses. Ya Juan Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Nosotros hacemos ídolos de cualquier cosa que deseamos. Incluso los hijos son ídolos. Los maridos, las esposas se pueden convertir en ídolos. Los títulos académicos, las casas, las posesiones, todo se puede convertir en un ídolo. Por eso debemos examinarnos constantemente, ¿no es cierto? Ya Abraham sufrió eso, porque de su hijo había hecho un ídolo y Dios lo tenía que sacar de su corazón a través de una prueba. Por eso Pablo procede a dar 4 características específicas del estilo de vida impío y pagano que los creyentes, nosotros, debemos abandonar. La vida mundana es vana, es fútil en lo intelectual, ignorante de la verdad de Dios, insensible en lo moral y en lo espiritual, y depravada en el aspecto mental. Número 1, la ignorancia en lo intelectual. El versículo dice, andan en la vanidad de su mente. La primera característica de una persona no regenerada es la ignorancia de las cosas espirituales, ¿no es cierto? Por eso el cristiano y el incrédulo debe haber tanta diferencia, porque piensan de manera diferente. Y cuando 2 personas piensan de manera diferente, actúan de manera diferente. Es algo lógico, es algo obvio. Entonces la persona no regenerada va a buscar esas cosas, las cosas que el mundo provee, las cosas que el mundo da. Pero el creyente busca otras cosas. La gracia transformadora de Dios ahora pone otras necesidades que son prioridad en su vida. En nuestro pensamiento, lo que nos hace considerar el Evangelio y nuestro pensamiento, lo que nos hace creer los hechos históricos. En otras palabras, mis hermanos, la palabra de Dios viene a través de nuestra mente y en nuestra mente informa a nuestras emociones, ¿no es cierto? Pero el incrédulo, ¿no es cierto?, anda en la vanidad de su mente, ignora las verdades espirituales contenidas en las Escrituras. No las toma en cuenta, las aparta, las deja de lado, ¿no es cierto? Por esta razón, el primer paso en el arrepentimiento es un cambio de mente acerca de uno mismo, de su condición espiritual y de su relación con Dios. Por eso en el evangelismo, ¿qué hacemos? Llamamos al arrepentimiento. ¿A través de qué? A través de la predicación de la palabra de Dios. Por eso el cambio viene primero por entregar un mensaje. Y ese mensaje es que estábamos muertos en delitos y en pecados. Y mediante la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros venimos a tener vida espiritual reconociéndolo como Señor y como Salvador. El Evangelio son buenas noticias, pero antes de las buenas noticias tenemos que dar
las malas noticias, que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Todos. Y cuando llegamos a la predicación del Evangelio, no podemos decirle Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso no te hace renunciar a nada. Por el contrario, te hace aferrarte más al mundo y a las posesiones del mundo. Entonces, antes de las buenas noticias tenemos que dar las malas noticias. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Muertos en delitos y en pecados. Si la persona no acepta esto, todo lo demás será fútil, no tendrá sentido, ¿verdad? Porque en muchos lugares se pueden llenar a cientos de personas que no han comprendido estas verdades básicas del Evangelio, pero solamente una persona que va por asistencia, no que realmente ha reflexionado quién es delante de Dios. Cuando usted tiene un dolor y va al doctor, ¿usted espera que el doctor le dé la verdad o le diga una mentirita por ahí? Pastor, siento un dolor en el estómago. No te preocupes, son cosas de tu mente. Es estrés, lo típico de hoy en día, ¿no es cierto? Es estrés. Así que te dan una pastilla y te mandan a la casa. Pero ¿qué pasa si tenías algo más grave? ¿Qué te gustaría? Que te dijeran la verdad para poder tratar ese problema. Lo mismo pasa con el Evangelio. No podemos regalar aspirinas por todo el mundo cuando sabemos que esa persona, en el momento que parta de este mundo, se va a ir a la condenación eterna. ¿Se da cuenta? No podemos regalar aspirinas si primero no les enseñamos y les mostramos quiénes son delante de Dios. Por esa razón, el primer paso en el arrepentimiento es un cambio de mente. Y ese cambio de mente se da a través del mensaje de la predicación del Evangelio. ¿Hay malas noticias? Sí. Pero déjame decirte que también hay buenas noticias. Cree en el Señor Jesucristo como Señor y como Salvador de todo corazón. La persona que va a hacer ahí una profesión de fe. Pero la posesión se va a ver con el tiempo. Si realmente dio frutos ese mensaje evangelístico. Por eso nosotros ya hemos estudiado Efesios capítulo 1, que Dios ya tiene escogidos a sus hijos, ¿no es cierto? Y el medio para traerlos es la predicación. Hace muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Nosotros hacemos el llamado a todas las personas. ¿Pero quién va a responder a ese llamado? Los escogidos. Nos podemos poner en la plaza a predicar, pueden llegar 100 personas. Pero Dios conoce a los suyos, dice la palabra de Dios. En Juan dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué tenemos que esperar? Que Dios haga el trabajo, porque el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Nunca nos tenemos que olvidar de eso. Pero el impío vive en la vanidad de su mente, en la ignorancia de su mente, desconoce las verdades espirituales de quienes son delante de Dios. Y este mensaje, lamentablemente, ya no se predica en las iglesias, como antiguamente, sino que hoy en día se predica que todo va a estar bien, de que Dios te quiere bendecir, de que Dios te quiere sanar, cosas que tampoco son mentiras, pero no es el propósito principal del Evangelio, sino que es el arrepentimiento, la santidad, la santificación. ¿No es cierto? Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero la misma palabra dice que si nos ponemos a pensar en las añadiduras, desplazando lo principal del Evangelio, venimos a ser como los gentiles. Por eso el creyente vive con otro patrón, ¿no es cierto?, de principios, que son principios espirituales respecto a quienes somos delante de Dios. La segunda característica de los incrédulos o impíos, ignorantes acerca de la verdad de Dios. El versículo dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, que viene de la palabra tinieblas. Las tinieblas llenan su mente. ¿Por qué propósito? ¿O por qué sentido? Porque no tienen el conocimiento, ¿no es cierto? No pueden llegar al conocimiento de la verdad
a pesar de que académicamente sean extraordinarios. Hay científicos, ¿no es cierto?, de la NASA que son ateos. Después de ver la maravilla del universo, después de estudiar la maravilla de cómo todo ha sido creado, siguen proclamando necedad. Entonces no tiene que ver con títulos, sino que tiene que ver con aspectos espirituales, ¿no es cierto? Tiene que ver que Dios aún no les abre el entendimiento para que puedan comprender toda la verdad. Tienen la mente entenebrecida, viven en oscuridad espiritual, no pueden comprender lo que la palabra les enseña. Usted le puede pasar la Biblia a un ateo, ¿no es cierto?, con mucho conocimiento te la puede leer, te puede decir esta es la historia, esto es lo que enseña a grandes rasgos, te lo puede resumir, pero no va a comprender el mensaje espiritual para su propia vida, sino que lo va a leer como cualquier otro documento o como cualquier otro libro más. ¿Se da cuenta? No va a comprender el mensaje detrás de las letras, de las frases, de las oraciones, de las doctrinas. Va a leer como si leyera un diario o un periódico más, ¿no es cierto? La causa de sus tinieblas, ignorancia y separación de Dios es la dureza de su corazón, su determinación voluntariosa a permanecer en pecado. Son corazones duros, que es como si estuvieran, ¿no es cierto?, arropados por una fortaleza. Por más que le hablen, no comprende las verdades, ¿no es cierto? Tiene el entendimiento entenebrecido. Así como un cadáver no puede escuchar una conversación en una funeraria, el individuo que está espiritual muerto en sus delitos de pecado no puede escuchar ni entender las cosas de Dios, sin importar con cuánta resonancia o claridad sean declaradas o se hagan evidentes delante de Él. Por eso nosotros predicamos, pero no predicamos confiando en nuestra elocuencia o en nuestras palabras. Predicamos confiando en el poder de Dios, que es capaz de derribar las fortalezas de los corazones entenebrecidos y duros por el pecado. Porque si confiáramos en nuestra propia habilidad, estaríamos perdidos. Porque el reino de los cielos, ¿no es cierto?, el reino de Dios no se edifica con fuerzas humanas, sino que Dios es el que edifica a su iglesia. ¿Tenemos una responsabilidad? Sí, claro, por supuesto que sí. Pero a grandes rasgos, Dios es quien edifica su iglesia. Dios es el que saca y pone, el que envía y no envía, de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, como son ignorantes en lo espirituales, viven en la oscuridad. Número 3, esto permite que sean insensibles en lo moral y espiritual. El versículo dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿No es cierto? ¿Qué nos muestra esto? El incrédulo es insensible. Usted le predica del evangelio, del infierno, de la condenación. ¿Ellos qué van a decir? Eso no existe. Eso no es para mí. Son insensibles en lo espiritual. Pero en lo moral también se vuelven apáticos, ¿no es cierto?, con las verdades morales que también entrega la palabra de Dios. Son insensibles porque velan solamente por su propio placer. El día de ayer me parece que hubo en Viña del Mar una marcha, ¿no es cierto? Una marcha grande, ¿no es cierto?, en donde se juntaron muchas personas. ¿Y eso qué nos muestra? Que las personas son insensibles a las verdades del evangelio porque tienen un corazón entenebrecido, duro. Por eso la sociedad ha perdido toda sensibilidad, tanto frente a la realidad como a las consecuencias del pecado. Usted les dice, ¿no es cierto?, les enseña cuáles son las consecuencias del pecado, que estamos muertos en delitos y en pecado. Ellos no te toman en cuenta. Ellos viven en el aquí y en el ahora. Muchos dicen, no importa si la vida es solamente una. Hay que vivirla con todo lo que tenemos.
¿Lo ha escuchado anteriormente? Entonces, frente a esas realidades, mis hermanos, tenemos que comprender correctamente cuál es la realidad espiritual del incrédulo, del impío. Ha perdido toda sensibilidad. A tal punto, mis hermanos, esto también lo leí en un libro, a tal punto que están buscando vida en otro planeta, pero no cuidando la vida de este planeta. ¿No es cierto? O sea, están buscando vida, están buscando moléculas, organismos en un planeta, en Marte, en Júpiter, pero la misma vida de este planeta no la cuidan. Es más, hacen leyes para socavar, ¿no es cierto?, y destruir a la vida, pero buscan vida en otros planetas. No tiene sentido. Entonces, de esa manera usted puede ver cuál es la insensibilidad en lo moral y espiritual del impío, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y finalmente, el número 4, son depravados en su mente. El versículo dice, se entregaron a la lascivia para cometer con toda avidez, con todo propósito, toda clase de impureza. Cuando una persona vive de manera egocéntrica en su manera de pensar, la ignorancia de la verdad y insensibilidad espiritual y moral conducen de forma inevitable a la lascivia, ¿no es cierto?, para cometer todo tipo de clase de impureza, no solamente sexual, sino que todo tipo de impureza. Y eso es lo que estamos viendo en la sociedad hace ya un buen tiempo atrás, ¿no es cierto? Todas las noticias que nosotros podemos ver y leer, ¿no es cierto?, no solamente en Latinoamérica, sino que en todo el mundo. Se vive una crisis moral, ¿no es cierto? Entonces, tras rechazar todas las pautas y recursos divinos para su protección, se vuelven depravados en sus mentes y abandonados a la lascivia. Lo único que buscan es satisfacer los deseos de su corazón, a tal punto que usan las leyes, el Código Penal, Civil, el Senado, los diputados, el lobby, ¿no es cierto?, que son grupos de presión. ¿Sabía que usted en el Senado hay grupos de presión que esperan a los senadores afuera para presionarlos para que aprueben esa ley? Es todo el sistema burocrático que se encuentran hoy en día en las naciones. Pero todo apunta finalmente, ¿no es cierto?, a la depravación de su mente. Por eso el rechazo de Dios y de su verdad trae como resultado una mente reprobada, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 28. Lo que estudiamos en la confesión de fe, abandonados a su propio pecado. Cuando el ser humano es abandonado a su propio pecado, es una espiral, ¿no es cierto?, que desciende cada vez más y las personas a veces nosotros nos preguntamos cómo pasó de esto a ser esto. Yo creo que se ha preguntado, ¿no es cierto?, cómo pasaste de ser esto a pasar esto otro. Fueron abandonados en su propio pecado, ¿no es cierto? No reconocen ni entienden la verdad de Dios y lo más terrible, que pierden todo contacto con la realidad, con el sentido común, ¿no es cierto? Como dice la palabra de Dios, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Eso significa perder todo contacto con la realidad, lo cual es lamentable lo que pasa con la sociedad hoy en día. Sin embargo, para eso está la iglesia, ¿se da cuenta? La iglesia es una institución celestial que Dios ha establecido acá en la tierra con el propósito de llevar su mensaje, de llevar el evangelio, de predicar a los perdidos, de hacer la obra misionera. Y como estudiamos al comienzo, resumiendo lo del domingo pasado, no es solamente para nosotros, sino que es para poder entregarlo a las personas de nuestro entorno, hacer la labor evangelística. Pablo le dice a Timoteo, haz la labor evangelística de predicar, ¿no es cierto? Los días, por supuesto, que cada vez están más malos, es algo bíblico, es algo que está establecido en la palabra, pero la iglesia tiene una responsabilidad frente a aquella situación moral y espiritual
del mundo. Sobre todo cuando suceden en los años, ¿no es cierto?, electorales, muchos hacen promesas que nunca van a cumplir. ¿Por qué? Porque el hombre miente, ¿no es cierto? No hay paz para los justos, dice la palabra de Dios. Entonces, en ese mismo sentido, nosotros tenemos una responsabilidad de oración y de predicación del Evangelio. Porque si no, estaríamos viviendo un evangelio cómodo, ¿no es cierto? Calentito, bien acurrucaditos, en 4 paredes. Pero ya vieran los misioneros cuando van a otras naciones a predicar. Todo lo que viven, todo lo que sufren, pero están haciendo caso y obedeciendo al mandamiento de la Gran Comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la obra misionera y no es solamente de los misioneros, sino que nosotros también podemos hacer la misma obra en nuestro entorno más cercano. Si yo le preguntara si usted conoce a alguien cercano que necesita a Dios, ¿qué me diría usted? Yo creo que todos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una responsabilidad en la cual tenemos que ocuparnos. ¿Cuál es el andar del nuevo hombre? Versículo 20 al versículo 23. Dice lo siguiente: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, quítense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero mire lo que nos dice Pablo en el 23, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tremendo encargo que nos hace Dios a través de Pablo, ¿sí o no? Es un encargo, es un cambio, ¿no es cierto?, total de nuestro sistema de valores como creyentes. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, porque Cristo, ¿no es cierto?, se humilló a la estatura de siervo, ¿no es cierto?, para venir a servirnos y mostrar este cambio, esta gracia redentora que nos transforma en nuestro interior. Cuando nosotros vemos cómo comenzó el ministerio Juan el Bautista, como Jesús, ¿cómo comenzaron el ministerio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué si ellos comenzaron su ministerio con la palabra arrepiéntanse? Hoy en día vemos a tan pocos predicadores que predican del arrepentimiento. ¿Por qué si ese es el modelo bíblico que nos enseña la palabra? Hoy en día hay muy pocas iglesias que enseñan del arrepentimiento de pecados, lo cual no es solamente cuando se comienza la vida cristiana, sino que es una constante todos los días de nuestra vida. El arrepentimiento, vivir una vida de santidad, que nuestra mente esté ocupada en las verdades divinas. Usted sabe que hay mayor probabilidad de que los creyentes caigan en pecado cuando no ocupan su mente en las verdades divinas ni reflexionan en ellas. Hay mucha más probabilidad, de manera que yo me tengo que ocupar de la palabra de Dios y de meditarla y reflexionarla para yo poder ver aquellas cosas que tengo que ir cambiando. Entonces el nuevo andar en Cristo es exactamente lo opuesto al andar de la carne. Mientras que el viejo hombre andaba ¿en qué? En su egocentrismo, ignorancia, el nuevo hombre está centrado en Cristo y tiene propósito. ¿En quién estamos centrados? Recuerde que las palabras que más se repiten en el libro de Efesios es: hemos sido bendecidos en Cristo, santificados en Cristo, vivimos en Cristo, ¿no es cierto? El nuevo hombre está centrado en Cristo y tenemos un propósito sublime. Cristo dio su vida por su iglesia. ¿Para qué? Para vivir en santidad. Hay muchos que creen
que el comienzo de la vida cristiana es el final. Hay muchos que yo he escuchado, mucha gente que me ha dicho, yo ahora recibí a Cristo y no tengo nada más que hacer, así que me voy para mi casa. Grave error, porque es solamente el comienzo de la vida cristiana, de la santificación. Y hay muchos que piensan que es así. Yo ya no tengo que aprender nada, ya conozco todas las doctrinas, estudié en el seminario, ahora no tengo que hacer nada y me voy para mi casa a vivir cómodamente el día a día. ¿No es cierto? Pero esas personas no han comprendido que la vida cristiana es una batalla, es una guerra, día a día, en donde vamos mortificando nuestros deseos pecaminosos y tenemos una responsabilidad. Recuerden, soberanamente Dios ha decretado que vivamos en santidad y Dios ha dado causas secundarias, medios por los cuales nosotros podemos lograr ese propósito, ¿verdad? No podemos justificarnos en la gracia, sino que tenemos que asumir esa responsabilidad que Dios mismo ha declarado para vivir en esa santidad que espera que sus hijos vivan. Recuerda que los hijos se parecen a su padre, ¿sí o no? Aman lo que ama su padre, odian lo que odia su padre. Si nos decimos hijos de Dios, tenemos que buscar la santidad constantemente, pareciéndonos cada mes más a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que todos tenemos una responsabilidad en nuestro hogar, de predicar, de enseñar, de santificar a nuestra familia a través de su palabra. El viejo hombre es insensible, desvergonzado en lo moral y espiritual, le da lo mismo cómo vive. Total, ellos creen que la vida se vive una sola vez. Pero recuerden, en el panorama general, lo que estamos viviendo en esta vida es ínfimo a la eternidad que nos espera. ¿Sí o no? Si las personas pudieran comprender esa verdad, que lo que estamos viviendo ahora es ínfimo con la eternidad que nos espera. ¿A qué edad fallece el hombre? 70, 75, 80, 85, siendo optimistas 95, 100 años, ¿no es cierto? Las mujeres igual. Pero después de eso, ¿qué viene? Una eternidad completa, ya sea sin Cristo o con nuestro Señor. Por eso tenemos que ser responsables y comprender estas verdades. Nunca nadie sabe cuándo va a ser el último día que vamos a estar en este mundo. ¿Sí o no? Hace poco se escuchó la noticia de un jugador de Portugal, Diego Jota, ¿no es cierto? Jota, que murió, un deportista súper joven, que iba con su hermano, volcó su auto, ¿no es cierto? Su Lamborghini, murió, se cayó el auto y en un segundo se fulminó todo. Un hombre joven que tenía una vida por delante, se había casado creo hace 10 años, o sea, hace 10 días, tenía 3 hijos, joven, una vida por delante. Y de un segundo para otro, murió, falleció. Por eso nadie sabe cuándo partiremos de este mundo. La misma Biblia dice que somos como neblina. Ahora lo puede ver en estos días que son más helados, ¿no es cierto? Cuando nos levantamos a trabajar por la mañana bien temprano, salimos, ¿no es cierto?, a la calle y vemos la neblina, tenemos que atravesar todo eso, pero ya al mediodía se ha ido todo. Y así es nuestra vida, ¿verdad? Un día estamos y un día no estamos. Por eso tenemos que comprender que tenemos que vivir en santidad para nuestro Señor, comprender estas verdades espirituales, que no solamente se queden como una predicación más, porque ¿cuántas predicaciones hemos escuchado cada uno de nosotros? Yo aquí que los veo, muchos llevan 5 años, 10 años, 15 años, incluso algunos más de 20 años en el Evangelio. ¿Cuántos domingos han ido a la iglesia? ¿Cuántos estudios bíblicos han tomado? ¿Cuántos discipulados? Pero tenemos que comprender que tenemos una responsabilidad. No solamente oír, sino que también hacer. ¿Cuáles son las características que nos da del nuevo hombre? El nuevo hombre es cristocéntrico. El versículo dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice Pablo.
¿Cómo deberíamos aprender a Cristo en nuestra vida? Con santidad, sometimiento a su palabra. ¿Cómo vivió Cristo en la tierra? Sometido al Padre. ¿Se da cuenta? Sometido al Padre. Sometido a su palabra. Padre, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Al final, ¿no es cierto?, del Padre Nuestro y en el huerto Getsemaní, ¿qué decía Jesucristo? Quiero pasar de esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. El cristiano es una persona que vive su vida conforme a los valores establecidos en la palabra, viviendo como Cristo vivió. Por eso, aferrarse al pecado, insultar su gracia y rehusar la fe. Pablo en otra parte de las epístolas dice, ¿perseveraremos en el pecado para que su gracia sobreabunde? No, de ninguna manera. ¿Verdad? No, de ninguna manera. Ningún cristiano está libre de la presencia total del pecado, pero está dispuesto a mantenerse libre del pecado. Como decía Charles Spurgeon, la oveja se cae al lodo, se cae al barro, se pone de pie, se limpia y sigue caminando. Pero la cabra se cae al lodo, se cae al barro, se revuelca porque le gusta el barro y sigue en el barro. Pero la oveja no. La oveja se limpia y sigue caminando. Porque el pecado no es rey de su vida, ¿no es cierto? Sino que es una lamentable consecuencia de esta naturaleza pecaminosa. Una de las primeras cosas que un cristiano debería aprender es que no puede confiar en su propio pensamiento, en su propio corazón. Ya hemos leído ese versículo muchas veces. El corazón del hombre, ¿cómo es? Engañoso, ¿no es cierto? Es perverso, es malo. Después el mismo versículo hace una pregunta retórica y dice, ¿quién lo conocerá? Una pregunta retórica que dice básicamente, nadie lo puede conocer porque es engañoso. Por eso, si queremos vivir en santidad, no podemos confiar en nuestro propio pensamiento y en nuestro propio corazón. Segunda de Corintios 5:15 dice, por todos murió Cristo para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para nuestros deseos, ya no vivimos para el pecado, sino que vivimos para Cristo, para vivir en santidad. El cristiano tiene la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, y la mente de Cristo se genera a través de la meditación de la palabra de Dios. ¿Usted quiere tener la mente de Cristo? ¿Usted quiere pensar como Cristo? Llénese de su palabra, medítela, esté fresco en ella todos los días. Tome la Biblia, lea un versículo, analícelo, vea cómo es confrontada su alma con ese versículo, ¿no es cierto? Y ahí comienza el proceso de madurez espiritual. Pero si solamente oímos y no meditamos, podemos estar una vida completa en la iglesia y no va a haber ningún cambio en nosotros. Número 2, el verdadero creyente conoce la verdad de Dios. El versículo dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En lugar de ser ignorantes en la palabra, el creyente conoce su palabra. No solamente hace referencia a tener el conocimiento, sino que también escuchar al Espíritu Santo a través de su palabra en su llamado de santificación. Eso es importante, porque podemos escuchar mucha palabra, muchas predicaciones, y no escuchar la voz del Espíritu Santo a través de ella llamándonos a abandonar el pecado, sino que nuestra mente pensar y divagar, si estuviera esta persona, esta palabra para ella sería precisa. Lo típico, ¿no es cierto? Si estuviera este otro, esta palabra sería precisa, pero no. Tenemos que escuchar la palabra,
escuchar el Espíritu Santo a través de ella que nos llama a santificación. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha traído entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿No es cierto? Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Hay un conocimiento espiritual a través de la palabra que también influye en la moralidad de nuestras vidas. Y ahí se hace presente la obra de madurez espiritual. Era cómico antiguamente entrar a la librería cristiana en Viña y encontrar en los primeros libros, ¿no es cierto?, de la vitrina, 5 pasos para ser maduro espiritual, 10 pasos para ser un mejor cristiano, 3 pasos para ser el esposo que Dios quiere para tu vida. Pero ¿sabe qué? La verdad es que meditando la palabra y reflexionando en ella, lo podemos aplicar a nuestra vida práctica, a nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Por muy pequeña que sea la porción, podemos ponerlo en práctica, ¿verdad? Por eso tenemos que ser y examinarnos constantemente. Número 3, el nuevo hombre está liberado del viejo hombre. El versículo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuál es el efecto de la gracia transformadora en nuestro corazón? Alejarnos del pecado y vivir en santidad. Simple, ¿cierto? Una respuesta corta y simple. ¿Cuál es el efecto de la gracia? Ya no nos excusamos del pecado. Es que soy así. No. Tengo que ir siendo transformados. Tengo que ir siendo cambiado. Ya no nos justificamos por el pecado, sino que lo asumimos, ¿no es cierto? Y lo cambiamos a través de la palabra y a través de la oración. Por eso arrepentirse del pecado y someterse a Dios es el llamado que Pablo hace en esta sección de Efesios. Y el cristiano acata el llamado y hace todo lo posible, humana y espiritualmente, para vivir en santidad. El cristiano está avisado de los peligros del futuro. Si yo le preguntara a usted, mis amados hermanos, ¿usted está avisado de los peligros según, ¿no es cierto?, su conocimiento o su parcial conocimiento de su corazón respecto a las cosas que en el futuro lo pueden hacer caer? ¿Usted está avisado? ¿Sabe cuáles son esas cosas? Tenemos que reflexionar en eso, porque el cristiano tiene que estar avisado, discernir los tiempos. En el Antiguo Testamento se nos dice que la tribu de Isaacar era experta en discernir lo que estaba por venir. ¿Por qué? Porque tenemos que estar avisados para no caer en pecado y en la tentación, ¿no es cierto? Tenemos que saber, por ahí no. Con esta persona ya no me voy a juntar más, porque esta persona me puede llevar a tal parte, o a tal cosa, o a hacer tal cosa. Ya no voy a ese lugar, porque en ese lugar pasa eso. Y no quiero, ¿no es cierto?, caer en eso. Cosas simples, básicas, ¿no es cierto?, que nosotros podemos comenzar a pensar y a discernir espiritualmente. Porque está claro, ¿no es cierto?, hay lugares que no nos conviene ir. ¿Sí o no? ¿O usted cree que tenemos que ir a todos los lugares? Obviamente que hay lugares que no nos conviene ir. O sea, podemos, sí. Todo es lícito, pero no todo nos va a convenir. Hay personas con las cuales no deberíamos entablar una relación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos puede llevar a otras cosas y quizás conociéndonos vamos después a arrepentirnos o lamentarnos de ese tipo de cosas. En Romanos 6, Pablo describe la naturaleza de la salvación con énfasis en los siguientes verbos. Versículo 2 del capítulo 6 de Romanos. Hemos muerto al pecado. En el versículo 3, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, todos. Somos sepultados juntamente con Él para muerte, el 4. Fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, el 5,
Nuestro viejo hombre fue crucificado y juntamente con él, versículo 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido, versículo 6, versículo 7, el que ha muerto y morimos con Cristo. Capítulo 6 de Romanos, léaselo, que también habla acerca del proceso de santificación y de santidad en nuestra vida. Hemos muerto al pecado, ¿no es cierto? Nuestro viejo hombre fue crucificado. Entonces tenemos que meditar justamente en que ya tenemos que despojarnos de esa vieja manera de vivir. Examinar nuestros pasos, examinar todo en nuestra vida para evitar situaciones que obviamente van a traer una consecuencia, porque el pecado Dios lo perdona, por supuesto, pero las consecuencias, ¿no es cierto?, siguen ahí, hay que vivirlas, ¿no es cierto? Tenemos que ser restaurados, pero las consecuencias las tenemos que vivir. Por eso, antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? Examinar nuestros pasos, examinar nuestra mente, nuestras acciones, nuestras palabras. Y finalmente el 4, convertirse en el nuevo hombre. El versículo dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿No es cierto? Un cristiano renovado de manera continua en el espíritu de su mente. Nuestra mente tiene que ir siendo renovada. Todo pecado, mis hermanos, que nosotros practicamos, la gran mayoría, ¿saben dónde tienen lugar en primera instancia? En nuestra mente. En nuestra mente está el pecado y después solamente lo consumamos, lo realizamos. La gran mayoría, ¿no es cierto? Por eso Pablo nos dice, renuévanse. Romanos 12:2, renovaos en el entendimiento de vuestra mente por medio de la palabra de Dios. Si usted quiere vencer esas tentaciones, si usted quiere vencer ese pecado, póngase a pensar qué ocupa su mente en el mayor tiempo de su vida, en su día. En la comida, en la moda, en la farándula, ¿en qué cosas? ¿No es cierto? Entonces tenemos que hacer ese trabajo de introspección para que la palabra de Dios abunde en nosotros. Cuando una persona se convierte en cristiano, ¿qué es lo que hace Dios? Primero comienza renovando su mente, dándole una capacidad espiritual y moral por completo nueva, una capacidad que la mente humana más brillante y educada jamás puede alcanzar aparte de Cristo, como lo hablamos anteriormente. Puede ser una persona con muchos grados académicos, haber estudiado en los mejores lugares, pero aún así tiene la mente entenebrecida. Por eso nuestros recursos, ¿cuáles son? La palabra de Dios y la oración. Y es a través de estos medios que adquirimos la mente de Cristo. ¿No es cierto? Todos quieren la mente de Cristo. ¿Sí o no? Pero ¿cuánto están dispuestos a pagar el precio de ser un estudioso de la palabra, a tener una disciplina constante de la palabra? ¿Cuántos? No muchos, ¿verdad? Pero muchas veces queremos resultados, pero no queremos, ¿no es cierto?, el sacrificio. Recuerde que la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Discípulo y disciplina es algo equivalente, ¿no es cierto? Y cuando nos juntamos, nos congregamos los días de domingo, escuchamos a Cristo, el buen pastor, a través de su palabra. Pero por supuesto todos los días tenemos que llenar nuestra mente con su palabra. Por ejemplo, cuando ven a muchas personas en situación de calle, hay misiones de rescate, ¿no es cierto?, en que las personas las toman, les quitan la vestimenta vieja, las bañan y los desinfectan de pies a cabeza. En estas misiones de rescate, esa ropa vieja inservible es irrecuperable y quemada. Y a estas personas se les da ropa nueva y limpia, porque el hombre limpio hay que darle ropa limpia. Y espiritualmente, esta es una ilustración de la salvación.
excepto que la salvación al nuevo creyente no solo se le da un baño superficial, sino que se le da, ¿no es cierto?, una naturaleza totalmente nueva. Y eso es lo que pasa con nosotros espiritualmente. Tenemos una naturaleza totalmente nueva que todavía tiene que batallar en contra del pecado remanente. Por eso la necesidad del cristiano en la vida cristiana es seguir siempre desechando y quemando los residuos de la vieja vestimenta del pecado. Romanos 6:13 dice Pablo: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Qué potente lo que dice Pablo. No presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se da cuenta la diferencia que hace Pablo? No presentemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu al pecado, usándose como instrumento de iniquidad o para pecar, sino que nosotros presentémonos como vivos de entre los muertos, porque quiso Dios, nos trajo de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y tenemos que presentarnos en todo nuestro ser como instrumentos de esa rectitud moral que Cristo imputó a nuestro favor. Por eso esto también nos trae mucha reflexión. ¿Cuáles son las preguntas de reflexión? ¿Estamos siendo intencionales en buscar la santidad para nuestra vida? O como dice el dicho, somos como un camarón que se está durmiendo, ¿no es cierto?, en la corriente, y dejamos que la cultura nos lleve y nos lleve y nos guíe, y ese sea el patrón. ¿O estamos siendo intencionales en llenar y conformar nuestra mente a la palabra de Dios? ¿Estamos alejándonos de todos los deseos y pasiones pecaminosos que usted sabe que le afectan, que usted sabe que lo pueden hacer caer? ¿Usted está alejándose de todo eso? ¿O está viviendo la vida de manera despistada? ¿No es cierto? Porque hay mucha gente que vive así, despistada en la vida. Ah, sí, pasó, ya no importa. No son intencionales en la búsqueda de santidad. Por eso nunca pueden caminar hacia la madurez que Dios busca en ellos. Y finalmente, ¿es algo urgente en tu vida la santidad? ¿Es algo urgente en tu vida alejarte del pecado? ¿O es algo externo o secundario? ¿O pones en primer lugar tus logros personales o tus proyectos personales y la santidad la dejas de lado como si fuera, ¿no es cierto?, algo religioso o fuera algo externo a ti? ¿O realmente es algo urgente para ti? ¿Realmente vives para agradar a Dios o solamente, ¿no es cierto?, vives una religión o un tradicionalismo al venir a la iglesia? ¿O realmente estás encarnando, ¿no es cierto?, la vida que Cristo quiere que encarnes como una nueva criatura? Todas esas preguntas tenemos que responderlas en nuestro fuero interno, si realmente es algo urgente para nuestra vida, ¿no es cierto? Recuerden que Cristo, cuando venga, ¿a quién va a venir a buscar? A una iglesia santa, a una iglesia que se ha apartado de todos los deseos y de la contaminación del mundo, ¿no es cierto? A eso vendrá a buscar nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por la palabra del día de hoy. Cierre sus ojitos y oremos todos juntos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tu palabra que nos has traído. Gracias, Señor, porque en estos versículos de Efesios tú nos exhortas, tú nos enseñas la necesidad de abandonar el viejo hombre y tomar
este nuevo hombre, esta transformación espiritual que nos has dejado en nuestro interior. Ayúdanos, Padre maravilloso, a ser hijos que te agraden, a ser hijos que amen lo que tú amas, que aborrezcan lo que tú aborreces. Este mensaje, Señor, sigue tan latente y tan actual como lo fue hace tanto tiempo atrás, porque tu palabra no cambia, Señor. Tu palabra es la misma para todas las culturas, para todas las naciones, para todas las sociedades. Tu palabra es la misma. Ayúdanos, Señor, a no caer en un relativismo moral, como muchas iglesias y pastores hoy en día enseñan, que todo es relativo o que todo va a depender de la cultura. Pero tu palabra no cambia, Señor. Es única y es eterna. Todo pasará, pero tu palabra nunca pasará, Señor. Tú cumplirás cada uno de tu palabra, cada punto, cada coma, Señor, cada verbo, cada sustantivo. Tú cumplirás en tu palabra, porque tú no eres hombre para mentir. Permite que esta palabra de exhortación a mis hermanos pueda permitir, Señor, vivir una vida de búsqueda de santidad. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos. Muchas gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.